Hola, me llamo Héctor Grajeda y llevo 15 años subiendo y bajando la rumorosa con caja seca. Esa noche iba casi vacío y, aún así, las ráfagas me movían el tráiler como si trajera velas desplegadas. Tenía el vidrio del copiloto apenas entreabierto para que no se empañara y el aire entraba con ese silbido largo que parece quejido. A la altura del mirador viejo, vi a un hombre parado del lado del precipicio, sin chamarra, mirando al vacío, quieto como poste. Pensé que era un turista terco o alguien en apuros, puse intermitentes y bajé a 60. Le di un toque de claxon y me asomé por la ventana. Oiga, aléjese del borde. No se movió. Pasé junto a él y alcancé a verle el perfil, bigote, orejas grandes, pelo pegado al cráneo por el viento. Lo raro no fue la cara. Lo raro fue que, con las ráfagas que traíamos, ni el pantalón se le movía. Ni una arruga ondeó. Esa imagen me enfrió la espalda, la quise explicar con que traería tela pesada, pero ahí arriba a esa hora todo tiembla menos él. Avancé unos 50 metros para detenerme en una bahía angosta. Abrí la puerta y el viento me quiso arrancar de un jalón. El aire traía ese olor a piedra molida, seco, que raspa la lengua. Lo llamé otra vez, ahora a gritos, y la voz se me regresó chueca, como si rebotara en lámina. Bajé del camión con la lámpara de mano, cuidando no acercarme al borde. No haga locuras. El hombre seguía en el mismo lugar, pero ahora estaba de espaldas a mí, viendo hacia la pared de roca, como si me hubiera dado la vuelta sin mover los pies. Tragué saliva, el piso crujía bajo mis botas como vidrio molido. Apunté la lámpara a sus zapatos para no encandilarlo. Eran negros, brillosos, limpios de polvo, como de oficina. Mire, le voy a hablar a la patrulla, dije intentando sonar calmado. Apenas solté la palabra patrulla, el viento cambió de dirección y sentí aire caliente en la nuca, imposible ahí arriba. Me volteé por reflejo y, a 1 metro, vi la misma cara del hombre, pero sin cuerpo, pegada a mí como un póster a media altura. Se me resbaló la lámpara, parpadeé fuerte, y en el parpadeo desapareció. El corazón me sonaba hueco. Regresé al tráiler con pasos cortos, sintiendo que alguien me caminaba exacto al ritmo detrás. La flama del encendedor dentro del cab titiló sin que lo prendiera, yo ni fumo. Subí, cerré, metí marcha y me moví despacio. Cuando el camión enderezó en la curva, lo vi en el espejo, parado en la bahía donde yo había estado, de frente al tráiler, como si me viera a los ojos, aunque la distancia no lo permitía. El estómago me brincó. Le pegué al volante con los dedos para obligarme a reaccionar, como quien se despierta a manazos. La ráfaga siguiente empujó la caja y escuché 3 golpecitos del lado del copiloto, por dentro, como si hubieran tocado con los nudillos. Contuve la respiración y no contesté. En el parabrisas se formó vaho de 2 óvalos, altos, a la altura de una cara. Duró 2 segundos, se desvaneció y volvió, más arriba, como si se estirara. Me ardieron los ojos, no sabía si por el frío o por el susto. Seguía velocidad pareja. Si aceleras de golpe, la rumorosa te cobra. El tablero marcó 0 por un parpadeo y regresó. Apreté el cinturón un clic más porque sentía el cuerpo suelto. En una recta con barandal nuevo, el faro derecho iluminó otra vez al hombre, ahora sentado sobre la barda, con los pies colgando hacia el barranco, los brazos sobre las rodillas, la cabeza recargada. No me atreví a claxonarle. El viento le pasó a través, como si fuera humo. Me obligué a respirar por conteo, 4 para adentro, 6 para afuera. Noté un golpeteo leve en la caja, acompasado con mi respiración, como si alguien aprendiera a respirar conmigo. El olor del cab cambió a ropa recién sacada de agua fría. Miré el asiento del copiloto de reojo, la esquina estaba húmeda, una mancha oscura avanzaba en el vinil. Toqué con el dorso del dedo y sentí helado. Pasé una curva cerrada pegado a la raya como si fuera riel. Por la ventila del tablero, el aire dejó de silbar y se volvió sordo, sin tono, como algodón. El espejo del lado se oscureció por dentro, sin razón, lo limpié con el puño del suéter y el vidrio estaba seco. Volví a mirar adelante y el barandal parecía más bajo, el vacío pesó más que la caja. El hombre apareció del lado contrario, ahora parado sobre el barandal, con los zapatos juntos en el filo. Inclinó la cabeza apenas hacia mí, no como saludo, como quien reconoce. Sentí que si le devolvía el gesto, me jalaba. Fijé la vista en el siguiente poste.
Me tembló la rodilla y tuve que cambiar la posición del pie para que no me brincara el clutch. El viento se partió en dos contra el frente del camión y durante un segundo no escuché nada más que mi sangre. La radio muerta lanzó una estática curtita y mi propia voz, con eco de lata: no frenes. No apreté el pedal. Bajé un cambio limpio, dejé trabajar el freno de motor y me repetí: línea, motor, no mires. Al fin alcancé la recta de salida. El aire dejó de empujar de golpe, como si me hubieran soltado un lazo invisible. Los postes parecieron más altos, el cielo menos pegado. Sobre el cofre, en el polvo, vi dos marcas redondas tibias, como de focos pegados. Aparqué en la zona segura y me quedé 5 minutos mirando la nada, con los dedos nerviosos, hasta que pude tragar saliva. Olía otra vez a piedra limpia. Desde esa noche traigo una regla para la rumorosa: si alguien no se mueve con el viento, no es para que te pares. Y si te tocan el vidrio, no cantas. Llega leve y no regales tu mirada al borde. Si te hablan con tu propia voz, no discutas, obedece lo que ya sabes hacer. Hola, soy Mariela Paredes. No soy trailera ni nada de eso, conduzco un sedán viejito. Volvía sola de Mexicali a Tijuana después de visitar a mi hermana. Subí la rumorosa de madrugada por necia, sabiendo que el viento a esas horas te juega sucio. A la mitad de una curva amplia, la radio, que traía apagada, soltó una estática clara y se oyó un coro bajito, como de niños, diciendo: no mires al espejo. Me reí nerviosa y apreté más el volante, pero la piel de los brazos se me puso chinita. Pensé en error eléctrico. Toqué el botón de encendido de la radio para encenderla de verdad y no prendió. Apagué y encendí las luces, todo bien. 2 curvas después, otra vez el coro: no mires al espejo. Esta vez las voces no sonaban afuera, venían de adentro del coche, pegadas a la parte trasera de mi asiento, como si hablara el respaldo. Me humedecí los labios sin sacar la lengua para que el frío no me pegara en los dientes. Me propuse mirar solo la carretera, pero la curiosidad pesa más que el miedo. Fui a echar un ojo rápido al retrovisor, y justo cuando subí la mirada, el espejo se oscureció como si lo hubieran pintado con lodo. Alcancé a ver 3 siluetas pequeñas en el asiento trasero, pegadas al respaldo, sin rasgos. Tenían la cabeza ladeada, como si escucharan algo. No, dije, y bajé la vista al velocímetro. Iba apenas a 55, el coche me parecía clavado en el piso. Abrí un poco la ventanilla para que entrara aire. En el cristal se dibujaron manitas empañadas, del tamaño de un niño, que subieron y bajaron como si resbalaran. El coro cambió: no nombres a nadie. Pensé en mi hijo por reflejo. Me mordí la lengua para que el nombre no saliera ni en susurro, ni en pensamiento. El pecho se me hizo pequeño. Pasé por un tramo con barandal viejo. El viento golpeó el coche de lado y, en ese empujón, sentí peso en la parte trasera, como si alguien se hubiera sentado. El asiento del conductor crujió y me pareció que alguien apoyó la frente detrás de mi cabeza. No mires, insistieron. Esta vez obedecí. Miré fijo una grieta en la pintura del carril como si fuera hilo. El tablero parpadeó 0 y volvió. En la curva siguiente, el faro derecho iluminó fugazmente a una mujer parada hacia el barranco, con bata clara y cabello recogido. No tenía sombra a sus pies. Pasé, la perdí, y el coro bajó todavía más: no frenes. Mis pies hicieron fuerza por su cuenta para no tocar el pedal. El acelerador se sentía cansado, como si pisara alfombra mojada. Probé hablar, aunque me temblaba la voz: no los voy a mirar. Déjenme pasar. Sentí calor en las orejas, como cuando te la soplan de broma, pero no había nadie. Por un segundo, el vidrio del copiloto se empañó con la marca de una frente bajita y 2 manos. Déjenme llegar, dije más bajo. El coro se cayó. El silencio fue tan perfecto que la llanta me sonó a cuchillo. Apreté el volante con la parte suave de la palma para no marcar uñas. Un letrero viejo vibró al paso y su sombra se metió a la cabina como línea negra. Me dieron ganas de llorar sin motivo, como si mi cuerpo pidiera soltar peso para que el coche pesara menos. Tragué saliva 2 veces y se me secó más la boca. En un tramo recto, el espejo volvió de su negrura y por un parpadeo me devolvió la imagen de mi asiento trasero vacío.
Tragué aire como si me hubieran regalado pulmón nuevo. Luego el espejo volvió a su tono normal. La siguiente ráfaga de viento llegó sin sonido, como si el aire pasara por algodón. En el parabrisas aparecieron dos óvalos de vaho muy altos, como si alguien mucho más alto que yo se hubiera acercado desde afuera. Me ardieron los párpados. Pasé el letrero de la rampa de escape y sentí que me soltaron un freno de mano invisible. El coche dejó de arrastrar un peso que no era mío. Las manitas del vidrio se borraron solas y el coro no volvió. Bajé el hombro derecho, que traía pegado a la oreja sin darme cuenta, crujió. Quise prender la radio para sentir compañía y la dejé apagada. Desde esa vez cambié dos cosas: no enciendo la radio cuando subo de madrugada, y si me dan ganas de revisar el espejo en pleno susto, no lo hago. Hay quien dice que las voces ayudan, a mí me advirtieron y con eso tuve. Si te dicen que no mires, cree. Hola, soy Bruno Leiva, me gusta la moto desde chavo. Subir la Rumorosa de noche en dos ruedas es mala idea, lo sé, pero hay días que uno se cree más hábil que el viento. Traía una Touring pesada, buena para curvas y no te gana la soberbia. Iba solo, faro bien regulado, y en una curva larga de izquierda a derecha vi algo que me tiró el estómago: un motociclista delante de mí, sin placas visibles, con chamarra blanca que reflejaba de más, como de hospital. Le di alcance con cuidado. Su casco era negro, sin calcas, y su espalda no subía ni bajaba con la respiración. Lo raro fue el ruido, su moto no hacía sonido. Yo escuchaba la mía, el viento, la llanta rozando la raya, y nada de la suya. Me puse a su derecha para rebasar, guardando distancia. Él mantuvo el cuerpo rígido, sin echar el peso a la curva. Impensable a esa velocidad. Me entró un frío a las muñecas. Le levanté la mano, gesto de motociclista: ¿todo bien? No respondió. Lo rebasé y, por reflejo, miré por el retrovisor de la moto. Solo vi negro, como si un trapo me hubieran puesto encima del espejo. Bajé la mirada un segundo al tablero y cuando la subí otra vez, el tipo ya iba adelante, a 3 metros, en la misma postura. No había forma. El pecho me tronó en seco. Mi faro alumbró su chamarra blanca y alcancé a notar que estaba mojada desde la nuca hasta media espalda. No olía a nada, pero juraría que era agua helada. La temperatura bajó de golpe y la visera se me empañó por dentro un instante. Decidí no jugar al valiente, bajé una marcha y lo dejé ir, dándole medio carril. En una recta con barandal, el de la chamarra se paró en los estribos, sin doblar rodillas, y levantó la mano como pidiendo alto. Mi cuerpo quiso frenar por reflejo, pero otro reflejo, el de no morir, me dijo no. El viento vino cruzado y me empujó de lado. Mantuve línea apretando tanque con las rodillas. Pasé a su costado y él giró la cabeza hacia mí. El casco no tenía mica. Adentro no había cara. Se me aflojaron los dedos, luego los apreté como tenazas. Me pegué a la raya amarilla, intentando que el cerebro no inventara más. Conté postes como si fueran latidos. El espejo derecho volvió de la negrura por un segundo y ahí vi mi propia luz trasera y otra luz trasera pegada a mí a una distancia de palmo. Cambié de carril apenas lo justo y esa segunda luz se movió conmigo como mosca sin ruido. Tan pronto quise verla directo, el espejo volvió a oscurecerse. Una ráfaga me jaló hacia el barandal y escuché un chirrido como de metal con piedra, pero no era la moto, venía de al lado, como si otra llanta rozara invisible. No te voltees, me ordené en seco. El de la chamarra reapareció ahora del lado izquierdo, parado sobre el barandal, con las botas en el filo, la moto ausente. No había peso en sus botas, no hundían nada. Lo pasé sin mirarle, apretando dientes. La siguiente S me hizo bajar otro cambio. El casco sin cara quedó justo donde cierras la curva. Sentí frío subirme por el cuello como si me echaran agua. La moto no falló. El tablero parpadeó cero y, cuando volvió, ya no había nadie. La visera empañada por dentro dejó una marca de mano chica en el borde, como si alguien la hubiera tocado desde adentro. La pasé con el guante y quedó más fría. Paré en el mirador con las manos tiritándome. El asiento de la moto estaba húmedo en la parte trasera, y sobre el tanque quedaron dos marcas como de palmas heladas. Les pasé la mano y me ardieron los dedos. El eco del motor se fue y quedó solo el viento, con un tono más agudo, como si se riera bajo.
De esa noche aprendí que a veces la rumorosa te pone compañía. Si no se inclina en la curva, no es motociclista. Si la chamarra chorrea y no suena motor, no intentes rebasar, sigue tu línea hasta que el viento te devuelva. Y no intentes ver la cara a quien no trae cara. Hola, soy el oficial Zamudio, Patrulla 38. A nosotros nos toca sacar a los temerarios del barandal y a los asustados de la rampa. Esa noche, cerca de las 2, recibimos reporte de persona susceptible en el kilómetro de los miradores viejos. Subimos con luces bajas para no provocar accidentes. El viento estaba derecho, de esos que silban parejo. Me recorrí el chaleco, la radio hacía ese zumbido leve que te acompaña. Al llegar al punto, vimos a una mujer con bata clara parada contra el barandal, pero mirando hacia nosotros, a la cinta. No lloraba, no pedía ayuda. Mi compañero Aldrete y yo nos bajamos. Procedimiento, distancia prudente, tono bajo, manos a la vista. Señora, buenas noches, ¿se siente bien? No contestó. Aldrete me dijo en voz baja, no trae sombra. Le hice seña de que me callara. La respiración se me acortó sin querer. La patrulla quedó con la puerta abierta y del radio salió estática con un susurro que no era del canal, no la nombren. Apreté el botón, cambié de frecuencia, y volvió el mismo susurro aunque la radio estaba en mute. La mujer inclinó la cabeza un poco, como si oyera algo dentro de la barda, o como si alguien la llamara por su propio nombre. Ninguno de los dos quiso decir señora otra vez. Dimos un paso más y vi que descalza no estaba, traía unos zapatos negros de pulido perfecto, imposibles ahí. Vamos a acompañarla al auto, insistí sin acercarme de más. El viento nos pegó una ráfaga que nos movió la gorra y a ella ni la despeinó. Aldrete murmuró, otra vez la misma. Yo le solté, no digas eso. Sentí el chaleco pesado, como si me hubieran colgado algo. La cámara del tablero marcó 0 y se reinició sola. Cuando regresó, la pantalla mostró 3 figuras detrás de nosotros, paradas a la altura de las puertas traseras. Volteamos y no había nadie. En la grava sonaron pasitos cortos, como si niños corrieran en calcetines. El aire olió a ropa mojada y a metal limpio. Me tembló el pulgar en el seguro de la funda. Le pedí a Aldrete que regresara a la patrulla por el kit. Sabíamos que era pretexto para movernos. Él dio 2 pasos hacia atrás y la mujer apareció a su izquierda, pegada, sin transición, viéndolo al cuello. Él se congeló con la mano en el cinturón. Señora, intentó. La bata se levantó un poco como si la inflaran desde dentro, no había aire para eso. Me ardieron las orejas. Yo no me acerqué más. Hablé con la voz planchada, señora, vamos a abrir paso para que avance hacia el vehículo. La mujer miró sobre mi hombro, hacia la patrulla, y los faros bajaron un tono como si hubiera pasado una sombra por enfrente. En la puerta trasera, por dentro, se dibujaron 2 manos en vaho, a la altura de un niño, y desaparecieron como si alguien se dejara caer al asiento. Sentí el peso de algo en la nuca, un frío redondo. Aldrete se recuperó y me hizo la seña. Conté hasta 3 para retroceder a la vez sin darle la espalda. En el segundo 2, la mujer ya no estaba. El barandal quedó solo, la bata no se voló, nada. Caminamos hasta la patrulla con el protocolo en la cabeza, respiración por conteo, ojos al frente. Cerramos puertas. El radio, sin que tocáramos, dijo con mi propia voz, no la nombren. Tragué saliva y asentí, como si alguien me hubiera dado una orden. Bajamos del tramo en silencio. Nadie habló en 10 minutos. En la base, revisando la cámara, quedó grabado un segundo donde la patrulla rueda y a la mitad del camino se ve la silueta de la mujer frente a nosotros y, sin corte, en el mismo segundo, detrás. El técnico dijo que era salto de cuadro. Le dijimos que sí y lo dejamos ahí. No se arregla eso con reporte. Desde entonces, la patrulla 38 trae en el cofre 2 círculos de polvo limpio, como si alguien hubiera apoyado focos calientes ahí. No se quitan con el lavado, vuelven. Si me preguntan el consejo, no pronuncies nada que no puedas ver completo. Aquí arriba, si llamas por su nombre a lo que no es persona, te contesta con la tuya. Hola, me llamo Lauro Camacho.
Nací en Tecate y mi papá trabajó años en un molino viejo que ahora está cerrado, cerca de la bajada. De morro, cuando subíamos, él nos decía, si escuchan que el molino funciona de noche, no es el molino. Nunca supe si era broma para que no diera lata. Una madrugada tuve que llevar a mi tía al doctor y, de regreso, pasé solo por ese tramo. No había coches. El viento traía su canto de siempre y, de pronto, escuché un rumor de aspas girando, lento, con ese quejido de metal contra metal que conocí de niño. Reduje por pura nostalgia tonta, como para ver si habían encendido algo. El molino, desde la carretera, parecía apagado, negro, sin luz en las ventanas. Pero el sonido venía clarito, acompasado, a ritmo de aspas grandes. Bajé el vidrio para oír mejor. El aire me trajo un olor raro, no a aceite, sino a harina húmeda, como si se hubiera derramado un costal. Ese olor se me pegó a la lengua. Me orillé en un ensanche de grava y apagué el coche para quedarme en silencio. El molino sonaba más fuerte con el motor apagado, como si se acercara. Caminé 5 pasos hacia la cerca. No llevaba lámpara, usé el celular. Al encenderlo, la luz rebotó feo y el molino se vio más cerca de lo que debería, como si las paredes se hubieran adelantado. Ya estuvo, me dije. Di un paso atrás y la grava se hundió sin ruido. Al voltear, vi a un hombre con overol gris, empapado de harina en los hombros, parado a la altura de la defensa trasera de mi coche. El cabello, pegado como cuando sales de un cuarto de polvo. No le vi la cara. Tenía la cabeza agachada y sostenía en la mano un gancho viejo de metal. Buenas noches, dije por reflejo. Levantó la cabeza a medias y se vio que no tenía facciones claras, solo hoyos donde iban los ojos. La piel se veía como yeso mojado. El molino dejó de sonar un segundo y volvió con más fuerza. Detrás del hombre, el polvo comenzó a volar contra el viento, como si una corriente al revés lo jalara hacia la carretera. El tipo soltó el gancho y cayó sin ruido. Se dio la vuelta hacia el molino a paso parejito, como sonámbulo. Yo reculé sin correr, con el corazón en la garganta y un cosquilleo en los dedos, como si estuvieran enharinados también. Subí al coche, cerré, y el parabrisas se empañó por fuera con una capa fina de harina, como si alguien hubiera soplado desde el molino hacia mí. Encendí el limpia, corrió una pasta blanca. El olor a harina se metió por la rejilla y me llenó la boca, como cuando masticas polvo. Me dieron arcadas y respiré por la nariz para no vomitar. El volante se sentía áspero. Arranqué con suavidad. Al pasar frente al edificio, la luz de mis faros dibujó sombras de hombres trabajando a través de las ventanas sin vidrio, moviéndose en una coreografía muda. Ninguna sombra tenía cabeza definida. Las aspas del molino no se movían, estaban clavadas contra el cielo, pero el ruido seguía y se mezclaba con un golpeteo de sacos. El retrovisor, por un parpadeo, mostró 2 figuras sentadas en mi asiento trasero, cubiertas de harina. Volví la vista al camino y no miré más. En el cristal del copiloto, por dentro, quedó la marca de un delantal apoyado, con el lazo caído, dibujado en vaho, como si alguien se hubiera recargado para mirar. Duró lo que dura una tos y se borró. El tablero parpadeó 0, y sentí un jalón ligero en la defensa, como si me hubieran agarrado con gancho. No frené. Cambié a la marcha siguiente con cuidado, como si el engrane también estuviera enharinado. Más adelante, el viento volvió a su silbido normal. El molino se perdió entre las piedras y la carretera se abrió hacia la recta. En el cofre, al otro día, encontramos 3 huellas de mano en harina seca, como de alguien que te empuja para darte paso. Intenté limpiarlas con agua y se hicieron más visibles, como si el agua activara la marca. Dejé de tallar. Si vuelvo a pasar de noche, ya sé el trato, si suena el molino apagado, no te acerques a buscar quién lo echa a andar. No te pares. Y si ves harina en el aire que va contra el viento, sujétate al volante y deja que te empujen. Aquí, quien trabaja de madrugada, no siempre cobra en dinero. Esto ha sido todo por hoy, canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.